Para hablar de las características de un perito y peritaje es necesario tener en cuenta lo que es un perito. Un perito es una persona que realiza un dictamen o informe que ayude al juez a esclarecer un hecho en conocimientos especiales, científicos o técnicos. Características del perito. En primera instancia tenemos competencia profesional. Esta persona debe tener formación de posgrado, educación continua, conocimiento en psicología jurídica, penitenciaria, criminología y derecho. Habilidades funcionales. Esta persona, o sea, el perito, debe utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo al diagnóstico que se caracterizan por su tecnología compleja. Manejo y conocimiento de manuales de diagnóstico como el DSM-4 y la CIE-10. Debe también tener habilidades en la aplicación, corrección e interpretación de pruebas psicológicas, así como la selección de estas de acuerdo con los altos estándares psicométricos de validez, confiabilidad y aplicación cultural. Habilidad de establecer empatía. El perito debe realizar un esfuerzo para reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así como las circunstancias que los afecten en un momento determinado. Asertividad. Fluidez de expresiones, agilidad en la emisión de contenidos verbales, capacidad, habilidad verbal, escuchar con atención y utilizar un lenguaje propio y moderado. Es otra de las características del perito. Capacidad para presentar pruebas judiciales. El perito debe tener actitud para sustentar y defender elementos probatorios y exponerlos de manera persuasiva. Capacidad para entrevistar. Un perito debe tener la habilidad de preguntar incisivamente con pertinencia y conducencia a una persona vinculada a un proceso judicial, con tal pericia que logra encontrar la verdad. Responsabilidad social. Durante su trabajo, el perito tiene influencia en decisiones respecto a bienes sociales e individuales de máxima importancia, con la libertad, el control social, la verdad, la integridad psicológicas, entre otras. Paciencia. Un perito tiene posibilidad para mantener el autocontrol y la estabilidad emocional. Dentro de las características del perito encontramos la conciencia. El perito debe tener un conocimiento responsable, único e íntegro de un determinado deber o situación. También encontramos la inteligencia. El perito debe poseer la capacidad de entender, razonar, tomar decisiones y formar una idea determinada de la realidad de los hechos o situación que se le ha pedido investigar. Además, el perito debe ser imparcial, debe contar con la ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona al obrar o al juzgar en la situación. Otra característica es la fidelidad. El perito debe ser una persona con firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos y las tareas asignadas. El perito debe ser escrupuloso, debe realizar la función que se le encomienda con cuidado y esmero, sin quedarse en lo evidente y superficial, dando respuesta a los vacíos que se tienen con respecto a una situación o hecho. Otra de las características del perito es la sagacidad. El perito debe contar con la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. El perito debe informar siempre y claramente. Tiene que informar sobre los hechos cada vez que sea necesario y de manera clara y convincente, apoyándose en un riguroso estudio del problema encomendado para dar una explicación consistente. El perito no debe afirmar algo que no se pueda demostrar o probar. Al momento de emitir el peritaje o dictamen pericial, el perito debe tener en cuenta que la información tiene que estar verificada y validada de acuerdo a evidencias que sustenten los hechos. Antes de abarcar sobre las características del peritaje, esclareceremos sobre el concepto de peritaje. Este es el estudio sobre un hecho determinado por personas especializadas que luego emiten un informe o un dictamen pericial con sujeción a la ley. Las características del peritaje son las siguientes: actividad humana. El peritaje es el resultado de la intervención transitoria en el proceso. Las personas que emiten un dictamen pericial sugerido por las partes o por el juez tiene como medida mejorar y prever. Actividad procesal.
El peritaje debe producirse durante el proceso judicial o en intervenciones previas, posteriores o complementarias. Actividad calificada. El peritaje es realizado por personas que en razón de sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos se consideran especialmente calificadas. Encargo judicial. Si un perito, por su propia iniciativa ante un juez que conoce en un determinado proceso y emitiera declaraciones técnicas, científicas o artísticas sobre los hechos que se están investigando, no sería un peritaje judicial, sino que existe, en este caso, es un testimonio técnico. Vinculación con los hechos. El peritaje debe versar sobre los hechos y no sobre cuestiones jurídicas o sobre exposiciones abstractas que no influyen en la comprobación. Además, debe tratarse de hechos especiales o precisamente en razón de las características técnicas o científicas que reviste en el peritaje. Declaración de ciencia. El peritaje es una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que conoce mediante la observación y deducción o inducción de los hechos sobre los cuales emite un dictamen, sin pretender ningún efecto jurídico de sus conceptos. Operación valorativa. El peritaje es esencialmente un concepto técnico, artístico o científico, de lo que el perito deduce sobre la existencia, las características y la valoración del hecho o sobre sus causas y efectos, y no un mero relato de sus observaciones o percepciones. Medio de prueba. Con el perito, los hechos no aprobados y rinde un dictamen sobre su existencia, su valor y sus características técnicas y científicas o artísticas. Suministra el instrumento probatorio necesario para que el juez conozca el hecho y lo verifique, por la cual ese dictamen tiene indudablemente el carácter de prueba. Los elementos fundamentales del peritaje o dictamen pericial son: en primera instancia, se hace una descripción de la persona, objeto o cosa, materia de examen o estudio, así como el estado y la forma en que se encontraba al ser evaluado. Segundo, se hace una relación detallada de todas las operaciones practicadas, la pericia y sus resultados. Tercero, se escriben los medios científicos o técnicos de que se han valido para emitir su dictamen. Y por último, se hacen las conclusiones a las que llegan los peritos cuando terminan su estudio pericial.